Saludos, vamos a dar inicio ahora a nuestro primer video correspondiente al cuadernillo 5 para los niños de segundo de secundaria. Estaremos trabajando en la quincena 1 del área de matemáticas con el tema los cuerpos redondos en ingeniería. Vamos a ver una aplicación muy importante de la matemática en esta rama de la ingeniería. Entonces, pasemos inmediatamente a ver nuestro contenido. Bien, aquí en este plan número 5 vamos a estar trabajando de manera principal con el cilindro, aunque sabemos que hay más cuerpos redondos como el cono, la esfera. Vamos a hacer un poco de énfasis en el cilindro porque vamos a construir un sistema de riego y pues eso está compuesto por tuberías, así que y las tuberías son cilindros, por eso hacemos énfasis en esta figura. Entonces, imaginémonos que somos ingenieros y tenemos que construir este cilindro. Lo pueden ver como un tanque si quieren, un recipiente. Y nos preguntan que cuál sería la cantidad mínima que necesitamos para construir ese cilindro. Digamos que lo vamos a construir de una tabla de metal. Entonces, para eso tenemos que conocer cómo se calcula el área de ese cilindro. ¿Por qué nos piden esto siendo ingenieros? Pues el papel principal, o uno de los papeles principales de un ingeniero industrial, es crear un producto o finalizar un proceso gastando la menor cantidad de recursos, empleando el menor tiempo posible y que quede con la mejor calidad. Entonces, para esto nos piden cómo podemos calcular el área de ese cilindro, que es lo que necesitamos para saber cuánto material necesitamos. Entonces, vamos a aplicar nosotros los conocimientos básicos que tenemos de matemática en el área de geometría. Este cilindro, en vez de verlo así, armado, vamos a verlo antes de estar armado. Y estará compuesto por dos círculos y un rectángulo. Entonces, intuitivamente, si queremos saber el área de ese cilindro, pues lo que hay que saber es el área de esos dos círculos y el área de este rectángulo. Y eso ya lo sabemos. Sabemos ya desde primaria que el área de un círculo se calcula con esta fórmula: pi por el radio al cuadrado. Sabemos también que cuando nos hablan de área, nos están hablando de todo lo que está dentro de esta circunferencia. Y como es de tabla, pues esto va a ser completamente su área. Entonces, sabemos también que pi lo utilizamos con una aproximación de 2 decimales y decimos que aproximadamente pi va a valer 3.14. Y ese radio que tenemos ahí al cuadrado es la distancia que hay desde el centro del círculo hasta cualquier punto de él mismo. Entonces ya sabemos cómo calcular el área del círculo. También sabemos desde básica cómo se calcula el área para un rectángulo. Sabemos que eso es multiplicando la base por la altura, donde siempre llamamos base al lado que se encuentra en la parte de abajo, que a la vez coincide con el lado que le queda opuesto, y la altura que representamos con h, y la distancia desde abajo hasta arriba, que también a su vez coincide con este otro lado. Entonces ya podemos decir que tenemos la fórmula para calcular el área total de un cilindro. Pero también vamos a necesitar lo que es la longitud de la circunferencia o el perímetro. ¿Qué sería eso? Pues imagínense que yo me ubico en un punto de la circunferencia y le doy la vuelta completa con una cuerda y termino en el mismo punto. Pues eso es lo que se llama el perímetro o longitud de la circunferencia o del círculo, y se representa con esta fórmula. Teniendo ya todo eso, podemos sacar nosotros nuestra fórmula para calcular
el área total de un cilindro, que sería sumar las dos áreas de los círculos con el área de ese rectángulo. Entonces, numéricamente o matemáticamente lo hacemos así. El área de los círculos, sabemos que de un solo es pi por el radio al cuadrado. Este 2 es porque yo tengo dos círculos. De lo contrario, aquí no hubiese habido un 2, sino un 1, o simplemente pi por el radio al cuadrado. Entonces, a esa área le sumamos el área del rectángulo. Yo sé que el área del rectángulo es base por altura, así que eso mismo voy a poner acá. Ya esta es nuestra fórmula para calcular esa área del cilindro. Pero en matemática siempre buscamos expresar una fórmula lo más simple posible. ¿Cómo lo hacemos más simple? Pues entre menos variables, o sea, entre menos letras diferentes tengamos, más fácil será. Y entre menos números hay, pues también será más fácil, porque serán operaciones más sencillas. Entonces aquí voy a hacer un pequeño cambio. ¿Qué cambio voy a hacer? Pues fíjense que esa B, o sea, la base de este rectángulo, una vez que yo intente o una vez que yo arme el cilindro, esta parte del rectángulo se va a dar la vuelta completa a este círculo, porque eso se va a envolver acá. ¿Y qué significa? Que la distancia que hay en la base de este rectángulo, esta que voy a marcar de rojo, va a ser lo mismo que el perímetro del círculo, porque esto se va a envolver ahí y no va a sobrar nada. Entonces, eso me deja dicho que aquí donde está la B, yo puedo poner el perímetro del círculo y estoy haciendo lo mismo, y eso no me afecta. Entonces, vamos a hacer ese cambio aquí en la fórmula, y este radio que está como radio al cuadrado, lo voy a poner como radio por radio. Es lo mismo que si tengo 2 al cuadrado y lo expreso como 2 por 2. Así que hagamos esas dos partes. Ese radio al cuadrado lo puse como radio por radio y sigue siendo lo mismo. Esta vez, que ya sabemos que es lo mismo que el perímetro del círculo, lo voy a cambiar por la fórmula del perímetro y me va a quedar así. Ya aquí la fórmula está más sencilla porque solamente ya he desaparecido esta vez y tengo términos que son iguales. Entonces esto se puede simplificar aún más. Vamos a aplicar algo que nosotros conocemos como propiedad distributiva de la multiplicación, o también más adelante van a ver que eso es factorización de polinomios, pero no entraremos ahí ahora. Así que vamos a ver cómo se hace eso. Aquí he señalado los dos términos que componen esta fórmula. Y aquí también voy a escribir algo más sencillo con dos términos. Si recordamos cómo se hace esa propiedad distributiva o sacar factor común, creo que voy a hacer lo que se repita en los dos términos, yo lo voy a sacar y lo demás se queda dentro de un paréntesis. Entonces veo que aquí se repite el 2, tengo 3 por 2, aquí también se repite el 2, tengo 5 por 2. Como ese 2 se repite, yo puedo dejar un paréntesis y sacar ese 2. Recuerden que el paréntesis indica multiplicación. Aquí va a ser muy común que vean el paréntesis indicando multiplicación, porque como estamos utilizando fórmulas, si utilizamos la X se puede confundir como que si es una variable. Entonces ya he sacado el factor común de este primer término. Una vez sacado ese 2, simplemente me queda un 3. Ahí está, se queda el signo de suma. Y aquí, una vez que yo haya sacado el 2, me va a quedar simplemente el 5 y quedaría de esa forma. Esta expresión y esa expresión son la misma. Si aquí yo hago 3 por 2 son 6, más 5 por 2 que son 10, eso me daría 16.
Y aquí, si hago 3 más 5 son 8, 2 por 8 me da 16. Aplicaremos eso mismo aquí arriba. Primero marcamos aquello que se repite. Aquí lo he marcado con un de color verde. ¿Qué hacemos? Sacamos eso que se repite y dejamos en un paréntesis lo que nos quedó. Aquí he sacado el 2pi por el radio, que es el término que se repite. Dejo el paréntesis y pongo lo que me quedó. De aquí, cuando sale 2pi por el radio, simplemente me queda ese radio, el signo de más. Y aquí, una vez que sale 2pi por el radio, simplemente me queda la h. Y de esa manera hemos encontrado la fórmula para calcular el área de un cilindro. Esto que tengo aquí debajo es lo mismo que esto. Y es lo mismo que esto también. Pero aquí está más simple. Ahora pasemos a ver un ejemplo que viene en el cuadernillo. Bien, esto que tenemos aquí está en el cuadernillo. Simplemente vamos a aplicar eso que vimos a este ejemplo. Entonces, vamos a recordar que este es nuestro cilindro, como se vería desarmado, y aquí están los cálculos ya realizados en base a ese cilindro. Fíjense que aquí tenemos pi aproximado a 3.14, como les había dicho anteriormente, y tenemos un radio de 5 centímetros que aquí nos lo da, y una altura de 20. Entonces estos 20 centímetros irían aquí en esta parte, que son 20 centímetros, y el radio, que son 5, iría desde el punto central hasta cualquier punto de la circunferencia. De ahí se sacaron esos datos. Entonces simplemente en la fórmula se sustituye cada variable por su valor numérico. Pi, que es 3.14, multiplicado por el radio, que son 5 centímetros. Eso es igual a 3, 5 centímetros al cuadrado, son 25 centímetros cuadrados. Hacemos este producto y según el cuadernillo nos da 78.5 centímetros cuadrados. Eso es el área de cada círculo. Luego calculamos el perímetro del círculo o la longitud de la circunferencia, que es 2pi por el radio. Entonces aquí tenemos 2 por pi, que son 3.14, y por el radio, que son 5. Eso equivale a multiplicar 2 por 3.14 por 5, que nos da 31.4 centímetros. Luego se calcula lo que es el área del rectángulo, que es multiplicar la base por la altura. Y recordemos que la base y el perímetro del círculo es lo mismo. Por eso aquí ven que el resultado del perímetro está como la base del rectángulo, que sería 31.4 por 20, que eso es equivalente a 628 centímetros cuadrados. Entonces, haciendo las sumas de esos resultados, dice que podemos obtener los materiales necesarios para construir un cilindro. ¿A qué sería igual? A sumar los 78.5 centímetros cuadrados multiplicado por 2, porque son 2 círculos. Eso vamos a sumar con el área de ese rectángulo, que son 628 centímetros cuadrados. Nos dice aquí que ese resultado es equivalente a 642.56 centímetros cuadrados. Pues les tengo una mala noticia, y es que este resultado está erróneo. Sí, es un error que tiene el cuadernillo, a cualquiera le puede suceder. Entonces vamos a ver dónde está el error. Bien, el error está en que, si se fijan, al principio nos da 78.5 centímetros,
en el cuadernillo aquí, esto aparece como un 7.8 y en realidad son 78.5. Por lo tanto, aquí en su cuadernillo tiene 7.85, pero es 78.5. Por eso ese resultado está erróneo. Este sería el resultado correcto, ya que 78.5 por 2 me da 157. Y eso sumado con los 628 me da 785 centímetros cuadrados. Pasemos a hacer esos mismos cálculos, pero con la fórmula que ya hemos deducido de cómo se calcula el área de un cilindro, usando nuestra fórmula. Entonces, como ya vimos, es 2pi por el radio, multiplicado por el radio más la altura. Vamos a sustituir en esta fórmula. Ya sabemos, voy a dejar un paréntesis para cada expresión. Ya sabemos que 2, aquí va pi, serían 3.14. Aquí iría el radio, que son 5 centímetros. Aquí repetimos nuevamente el radio, como lo indica la fórmula, que son 5 centímetros, más la altura, que son 20 centímetros. Ahora efectuamos esa suma aquí debajo y el 3.14 lo dejamos igual, ese 5 lo bajamos igual y aquí 5 más 20, eso me da 25. Ahora simplemente hacemos este producto, 2 por 3.14 por 5 por 25. Eso nos da 785 centímetros cuadrados. Y esto es el mismo resultado que encontramos luego de corregir el error que tenía el cuadernillo. Pasemos ahora al punto número 3. Dice, has construido tu cilindro. O sea, claro que ya lo construimos. Teníamos las piezas, calculamos los materiales y ya lo tenemos hecho. Nuestro cilindro tiene un radio de 5 y una altura de 20, y así nos ha quedado. Entonces, a partir de ahí nos preguntan, ¿puedes ponerle arena adentro? Claro que podemos ponerle arena adentro, porque es un cilindro y podemos colocar cualquier cosa dentro de él. Prueba a averiguar cuánta arena cabe dentro del cilindro. O sea, ya que tengo el cilindro hecho, me están diciendo que averigüe o que investigue cuánta arena yo puedo poner en el cilindro. Claro, tengo que darle un número exacto. No puedo empezar a echarle arena para ver cuánta puedo poner, sino que antes de introducir la arena, tengo que saber la cantidad que coge. Entonces, para eso es que se utiliza el volumen. El volumen es la cantidad que yo puedo poner dentro de esa figura, ya sea de líquido o de arena, como nos lo plantea el ejercicio, o puede ser que sea un cilindro sólido, de metal completamente, o de algún material. Pero el punto es que sabemos que es vacío y vamos a calcular cuánta arena cabe dentro. Eso es sencillo. Simplemente calculamos el volumen con estas fórmulas que nos dan aquí. Así como nos dan la fórmula del área para un cilindro, también nos dan la fórmula del volumen para un cilindro. Y hacemos lo mismo que con el área. Tomamos la fórmula y cambiamos cada letra por su valor numérico. Así que vamos a copiar la fórmula nuevamente y dejamos un paréntesis para cada letra. Aquí yo sé que va el 3.14, aquí va el radio, que son 5, eso voy a poner ahí, y aquí va la altura, que son 20, eso mismo voy a poner. Ahora seguimos operando, hacemos la potencia primero por el orden de las operaciones, lo demás se queda igual. Aquí voy a tener 3.14, aquí 5 centímetros al cuadrado, eso me da 25 centímetros cuadrados, y eso multiplicado por 20. Ahora simplemente hacemos ese producto y eso nos da el volumen.
o la cantidad de arena que puede caber dentro. Me dice que yo puedo poner dentro de ese cilindro 1570 centímetros cúbicos, que es la unidad de medida del volumen. Centímetros cúbicos, unidades cúbicas, ya sean metros, centímetros, milímetros, etc. Entonces, ya construimos el cilindro, calculamos el área del cilindro, el volumen del cilindro también. Ahora, para terminar, les voy a hacer una pequeña aclaración de qué es el área, qué es el volumen y qué es el perímetro también. Aquí tenemos un sólido. Imaginémonos que es una caja, un sólido completo. Entonces, vamos a iniciar con lo más sencillo, con el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Sumar la medida de cada lado de ese cuadrado. Si recuerdan, en la circunferencia sumábamos, empezábamos en un punto, dábamos la vuelta completa y terminábamos en ese punto. Eso nos daba el perímetro. Aquí, como son lados, pues es lo mismo. Es como empezar en un punto y terminar en ese mismo punto. Entonces, el perímetro es sumar esos 4 lados. Y esas medidas siempre son unidades de longitud, ya sea metro, centímetro, milímetro, pies, pulgadas, dependiendo de lo que se esté midiendo. Entonces, el perímetro sabemos que es eso de azul que es coloreado por fuera. El área sería esto que es pintado de verde, dividido en un metro cuadrado o en un centímetro o en un milímetro. O sea que si es metro, este cuadradito, solo este, sería de 1 metro por 1 metro. Entonces, el área sabemos que se mide en metros cuadrados y es lo que hay dentro del perímetro. Eso es el área. Entonces, el área se hace multiplicando la base por la altura. Recuerden que fue lo que hicimos también cuando teníamos un rectángulo. Multiplicamos la base por la altura. Y las áreas se expresan en unidades cuadradas, ya sea metros cuadrados, centímetros, milímetros, etc. Pero unidades cuadradas. Si deseamos calcular aquí, entonces el perímetro sería sumar, como aquí tengo 3 cuadritos, sería 3 más 3 más 3 más 3, que eso me daría un total de 12. ¿12 qué? 12 metros o 12 centímetros o 12 milímetros. El área entonces sería multiplicar la base por la altura. O sea que aquí tengo 3 cuadritos y aquí 3 cuadritos. Sería 3 por 3. Eso me daría 9 unidades cuadradas, ya sea metros, centímetros, milímetros, la que ustedes elijan. Vamos a ver entonces qué es el volumen. Bien, para el volumen se multiplican ambos lados, los 3 lados, el largo, el ancho y la altura. Recuerden eso. Multiplicamos el largo, multiplicamos el ancho y multiplicamos la altura. Entonces, eso, vamos a verlo gráficamente, es como que yo tome ese sólido, esa caja, y la divida en cubitos de 1 por 1. Si es metro, es de 1 metro de alto por 1 metro de largo y por 1 metro de altura. Entonces, el volumen es cada cubito de esos. A eso me hace referencia el volumen. O sea, en cuántos cubitos de 1 metro por 1 metro yo puedo descomponer ese sólido grande. O si es de vacío por dentro, cuántas unidades cúbicas puedo poner ahí dentro. Entonces, aquí si calculamos el volumen, fíjense que sería 1, 2, 3. En este lado tengo 4 y de altura también tengo 3, que simplemente sería
3 por 4 por 12. 3 por 4 son 12 y 12 por 3, 36 unidades cúbicas, sea metros, centímetros, milímetros, la que escojan. De esa manera, pues llegamos al final. Espero les haya quedado bien claro y nos vemos en el próximo video.